Bendiciones, mis amados. ¿Cómo están? Agradecidos del Señor de poder estar con ustedes de vuelta, de darme cuenta de que el Espíritu del Señor no solo te ministra a ti, sino que me ministra a mí, y que cuando lo hace me rejuvenece, me da todo lo que mi alma y mi mente necesita para estar enfilado en el propósito de mi Señor. Estamos hablando de una fe que funcione, porque la iglesia siempre ha estado caminando en una fe inoperante. Y tú dices, qué atrevido este hermano decir que una fe inoperante, si yo he obtenido resultados en mi vida. Sí, es cierto. Hemos tenido resultados en nuestra vida por haber accionado nuestra fe. Pero de la fe que el Señor quiere manifestar en sus hijos, es una fe continua. Eso está como el que dice que es imposible orar continuamente. Sí se puede orar continuamente. Aquel que está caminando en la disposición de que en su mente, mientras no esté ocupada con lo que está haciendo, está tratando, buscando cómo entablar un diálogo con Dios a través de su espíritu, está orando continuamente. Porque no es tanto lo que nosotros deseemos hablar con Dios, es cuánto Dios desea que alguien le escuche. Porque cuando quiere hablar o nos quiere hablar, no hay quien tenga la disponibilidad en su espíritu para escuchar de Dios. Entonces la fe tiene que ser un instrumento que camine, que cabalgue, que esté sobre tu vida ese don de Dios, porque es de Dios la fe, constante, permanentemente. La fe que acompañó al Señor Jesús. De esa fe es que estamos hablando. Una fe que sea fácil de enseñar como Él lo hizo, fácil de demostrar, fácil de obtener resultados en nuestra vida, porque la fe se complica cuando nuestros sentidos no están al orden de Dios. Y entonces hemos estado hablando en capítulos anteriores sobre todo lo que comprende la mente, y hicimos la aclaración de que no es que creamos que colocando pensamientos positivos en nuestra mente la fe vaya a actuar. Es bueno que tú pienses constantemente en las cosas buenas que Dios tiene para nosotros, pero la fe no va a actuar porque tú tengas pensamientos positivos en tu mente, ni porque tengas fe sobre la fe, que lo estuvimos hablando ayer. O sea, aquello que sucede cuando nosotros estamos colocando una fe puesta en el conocimiento que nosotros tenemos, y no podemos ver en esa fe cómo el Señor actúa. Porque cuando nosotros conocemos la sabiduría de Dios y tenemos ese conocimiento en nuestro corazón y podemos entender que es Él quien tiene que hacer en nosotros, es cuando la fe no está puesta sobre lo que sabemos, sino sobre el entendimiento de lo que Dios va a hacer con lo que sabemos. Parece igual, pero no es nada igual. Ahora, quiero decirte algo sobre la mente que hemos estado tratando. Dice que nuestros pensamientos se van a mover en nuestro hombre interior en base a las emociones y los sentimientos. Los sentimientos se van a mover a través de los sentidos, y los sentidos van a actuar de acuerdo con las impresiones que reciban afuera. O sea que los sentidos tienen la actitud, la capacidad para discernir, aclarar, identificar y dar un mensaje en pensamiento a la mente, informando lo que él captó, lo que él vio, y desde ahí se desprende todo. Lo que son las turbaciones, las imaginaciones. Las turbaciones son aquellos que van a incomodar tu mente a hacerlo imaginar o pensar cosas que ni siquiera han sucedido. Entonces esto va a crear dentro de ti pensamientos de atadura que te encadenan, que funcionan como si fueran monstruos dentro de ti, gigantes. Y entonces cuando ellos están dentro de ti, tus sentidos
le colocan la información a tu mente y esta hace que la voluntad comience a actuar y a tener los efectos de acuerdo a lo que tú registraste como correcto, aunque era una información equivocada. Y entonces hemos estado hablando de cómo este hombre, que una vez estaba en una posición correcta, con una mente sana, cuyos sentidos no le llevaban a la derrota ni a la pérdida, y aquí faltan dos de estas figuritas porque ayer ya las reemplazamos por dos guerreros del Señor, pero que son el ojo, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Cuando estos sentidos son operados por este hombre y comienza a dejar que las emociones vengan a él, es cuando se registra por los sentidos en su mente las cosas naturales. Entonces él se está alimentando de lo que ves y lo que oye. Y es tan importante esto porque puede desencadenar que tú tengas gigantes dentro de ti que no existen. ¿Por qué? Porque esta gente se está llenando de la información que hay afuera. Entonces, hablábamos ayer de cómo es posible que cuando este señor comienza a registrar impresiones en el mundo exterior que son contrarias a la palabra del Señor, y que a lo mejor muchas de esas impresiones que él recibe son correctas, es lo que está pasando en el mundo. Entonces él comienza a tener una impresión, y lo señalábamos con este mostrete, cómo él comienza a tener miedos y temores y dudas por la información que le está llegando en su mente, y comienza a formar unas murallas de miedo, de terror, porque sus sentidos le informaron lo que se está viendo y oyendo en el mundo exterior. ¿Y qué pasa cuando él le sigue dando máquina a estos pensamientos día a día, momento a momento, semana a semana? Pues que después se le van a convertir en algo que lo va a invalidar, lo va a dejar sin manera de trabajar, le va a cortar las alas que él tenía para poder moverse. ¿Por qué? Porque ahora estas impresiones lo que van a hacer es que lo van a llevar a que él actúe, a que el efecto de sus pensamientos comience a desordenarlo, a confundirlo mentalmente, porque ya ahora lo que antes era un monstruete pequeño se convirtió en un gigante monstruoso que lo atemoriza, lo aterroriza, le hace ver que todas las cosas son mal, lo lleva a enfermedad, a tristeza, a amargura, a odio, a rencor, porque su mente está puesta a cosas que no son correctas, pero que él levantó por las impresiones que recibió a través de sus sentidos, y que el resultado de todo eso es un hombre que está completamente en amargura, en enfermedad, que ha sido afectado, que su ánimo ya no tiene el valor que tenía antes. Él ahora, sus estimas están completamente en el piso, y una vez que tú estás en esa posición, como fichas de dominó cayéndose, comienza a fracasar en la familia, con tus hijos, en el trabajo, en la sociedad, en todo, porque una vez que la pobreza espiritual toma tu mente, inmediatamente se exterioriza, así como en el otro caso te comenzó a llegar la información del mundo natural y fuiste afectado hasta llegar a este punto. De la misma manera, ahora vamos a hacer una reversa para que este hombre desaparezca y el hombre conforme al Señor sea el que se levante. Entonces, para que el hombre conforme a Dios se levante, va a ser necesario que sus sentidos sean cambiados en el orden de Dios. Y entonces llegamos a una conclusión ayer, que es bien importante para que los sentidos puedan llegar a la dimensión del hombre natural conforme la mente de Cristo, que este hombre ore. Es sumamente importante que tú entiendas que la única manera de hacer un cambio no es solamente pensar en que tú tienes la actitud para cambiar. No es suficiente que tú
quieras cambiar. Es importante que tú sepas que la actitud de cambio conlleva a ir al que te puede cambiar. Así como está esta figura postrada clamando para que Dios pueda hacer algo, es la posición espiritual en que nosotros debemos estar para que Dios pueda hacer lo que tiene que hacer en nosotros. Cuando tú estás clamando, invocando a Dios de que Él haga cambios a tu vida, tú te estás entregando. Tú estás diciendo, mira Señor, por muchos años yo no te he querido escuchar, pero llegó la hora de que te voy a empezar a escuchar, porque yo sé que si quebranto mi corazón, si yo entrego mis sentidos para que tú puedas a través de ellos hablarme, porque Dios va a emplear los mismos sentidos que antes figuraban para que el mal entrara en ti, los va a emplear ahora para que el bien te pueda alcanzar, porque así como en el paraíso el hombre perdió por los sentidos, ahora mismo por los sentidos el hombre va a ser restaurado. Entonces tenemos que los primeros pasos son los siguientes. Si nosotros queremos que Dios nos restaure, tenemos que saber que nosotros no lo podemos hacer. Tenemos que saber que solo Dios lo puede hacer. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios. Tú no puedes cambiar tú mismo. Necesitas la ayuda de Dios. Entonces hay que ir a buscar a Dios. No que Dios esté perdido, sino que nosotros los perdidos nos hemos alejado de Dios. Y por cuanto nos alejamos de Dios, lo que hemos conseguido a través del uso de nuestros sentimientos y nuestras emociones, a través de los años hasta la hora y la fecha que tú tengas hoy, ha sido perdición. Ha sido ser alcanzado por el pecado y atrapado. Y no puedes salir de ahí. Como tú no puedes hacer el cambio, tú necesitas que Dios lo haga. Y la manera correcta empieza por la oración. La oración es el único vínculo que puede llevarte a escuchar la voz de Dios, porque nadie que no ore primero tampoco podrá entender la palabra de Dios que también habla y que también escuchas. Pero lo primero es aprender a oír la voz de Dios, porque si tú no aprendes a oír la voz de Dios, no vamos a estar aquí en la Biblia diciendo, donde se abra la Biblia, aquí es donde Dios me quiere hablar. No, no, así no funciona eso. De pronto donde tú hablaste aquí, llega y dice, y el Señor hizo que un ejército viniera contra ti y te matara, te destrozara, te descuartizara. O sea, eso no es para ti. ¿Ya? O sea, no podemos abrir la Biblia y señalar y decir, aquí es donde Dios me envió. Necesitamos oír donde quiere Dios que nosotros vamos. Habrá muchos otros ejercicios en que tú harás y cogerás y voy a comenzar a leerme los salmos, los proverbios, las cartas o tal libro. Tienes que orar. Eso te implica que la oración es importantísima. La comunicación con nuestro Creador es importante porque Él tiene los planos de tu vida, como tú fuiste creado. Es allí en donde tú vas a mirar qué vas a leer o qué Él te va a mostrar de lo que tú estás meditando o leyendo en la palabra. Por eso la comunicación inicial con Él es importante. Leer y meditar la Biblia como sabiduría para alcanzar todo conocimiento no te va a llevar a una fe productiva. Una fe productiva es cuando tu entendimiento es capaz de comprender la sabiduría de Dios y colocarla en acción. Ahí es cuando tú vas a alcanzar frutos. Entonces, quiere decir que esta persona que está aquí orando está clamándole al Señor, suplicándole. Es una posición de un quebrantamiento total, de una entrega total, para que el Señor empiece a organizar su vida que por tiempo estuvo descuidada. Entonces es ahora cuando en esa posición el Señor va a empezar a hacer en la vida de él.
Y como te dije antes, va a usar los sentidos de este hombre que por tiempo en su mente estuvieron confundidos, en miedo, en temor, en desorden, toda la confusión, tinieblas, pero ahora va a venir la luz. Ahora, cuando la luz viene, tiene que ser a través de la palabra hablada o escrita. Bien sea que Dios te hable, o bien sea que a través de alguien Dios lo haga, o que Dios lo haga a través de su escritura. Quiere decir que no solamente con orar es suficiente, sino que también tenemos que dedicar tiempo para ir a la escritura. Ahora, cuando tú vas a la escritura y tú descansas en que en ella está tu salvación, pues tú estás entendiendo que lo que hay aquí en la escritura te puede cambiar tu vida. Porque cuando tú estés mirando aquí la escritura, Dios va a hablarte y tú vas a escuchar. En cualquiera de los dos, orando o leyendo, tu oído necesita ser entendido y abierto para poder que Dios te comience a hablar. Entonces, ayer habíamos quedado en que dos de los sentidos, ayer los pudimos reemplazar por el sentido que él tenía antes, acostumbrado a mirar las cosas del mundo natural, y que después de que este personaje estuvo orando y buscando en las escrituras, Dios le dio en los sentidos que antes estaban deformes, así como estos mostretes, enseñados a mirar el mundo natural. Ahora Dios hace de esos sentidos armas de guerra para poder establecer un mundo espiritual que se materialice en un mundo físico. Y aquí se está cumpliendo lo que el apóstol decía en 2 de Corintios. Quiero ir allí un momento, porque aquí vamos como el Señor vaya diciendo. Pues aunque andamos en la carne, este individuo está andando en la carne. Aunque andamos en la carne, los sentidos, aunque andamos en los sentidos, no luchamos contra ¿quiénes? Contra las turbaciones, contra los sentidos, contra las emociones, contra todo aquello que antes se había convertido en unas murallas, en unos gigantes que nos dominaban, nos atormentaban y nos obligaban a hacer cosas que minaban nuestra voluntad. Entonces él ahora dice que este hombre, ¿cierto?, tiene unas armas diferentes hoy. Y dice, pero aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento a cautiverio a la obediencia de Cristo. Quiere decir que una vez que tú oras y estás clamando al Señor para que te ayude, buscas la dirección de Dios, porque Dios hable a tu mente, a tu corazón, o porque te hable a través de una persona, o porque vengas a la palabra y aquí Dios te pueda comenzar a hablar. Tú estás decidido a que este hombre no exista más. Este hombre que ha afectado toda tu vida, porque el enemigo tuyo no es las personas que están afuera, no es carne y sangre, eres tú mismo. Y entonces, si tú decides cambiar a este, tienes que empezar por la oración, para clamar a Dios y pedir a Dios que te dé la dirección para saber qué es lo que vas a hacer. Lo primero que Dios va a hacer en esta oración es que va a usar sus principios para cambiar tus sentidos. Ahora, no es que los sentidos se vayan a convertir en tan espirituales que tú no puedas ver el mundo natural. Tus sentidos siempre estarán dispuestos a llevarte atado al mal y al pecado. Lo único que los va a sujetar es cuando estos sentidos comienzan a trabajar como guerreros,
como armas de Dios. Lo que antes servía para pecar, ahora Dios va a ponerlo al servicio del Espíritu para que este hombre, aunque vive en el mundo y esté siendo afectado por las impresiones y las emociones que le llegan por la informática a través de sus sentidos, comenzando por los principales, que son el oído y el ojo, que están representados en estos dos, porque ya quitamos los dos mostretes que eran oído y ojo. Entonces, una vez que lo que tú estás escuchando y viendo, ya no lo estás tomando por tu sentido natural, sino que le estás permitiendo a que Dios, a través de ellos, mire. Tú ya no vas a mirar las cosas en lo natural, en su manifestación física. Ahora tú vas a ver en cada manifestación física qué de espiritual Dios te enseña para que tú puedas afectar el mundo físico en el que tú vives y lo puedas cambiar radicalmente. Entonces, empezando porque ayer pudimos reemplazar a el oído y a el ojo, vamos a dedicar el tema de hoy para saber exactamente cómo se mueve un oído espiritual y cómo se mueve un ojo espiritual que ha clamado a Dios por un cambio y que a través de los principios de Dios, estos señores se van a convertir como la alegoría que hemos traído en esta fecha. Tenemos aquí dos guerreros impresionantes del ejército de los Estados Unidos, uno de los mejores guerreros, gente aquí que está vestido, camuflado y armado de una manera impresionante para derrotar a su contrario. Miramos cómo el oído, que es tan importante saber lo que escuchamos, de ahí radica todo lo que va a pasar a través de nuestras emociones y nuestros sentidos. Tiene un arma militar tremenda y muchas municiones para gastar, desbaratando las intenciones del mal que vengan a través de lo que escuchamos. Aquí veremos a el ojo, que lo he reemplazado por un guerrero que lanza llamas para quemar toda aquella información que no nos convenga mirar. Entonces ya te expliqué más o menos aquí lo que vamos a hacer. Ahora vamos a entrar a la enseñanza. Pero para la enseñanza tengo que empezar por echarle gasolina al carro. Vamos a ver primero lo que es fe. Ok, porque ahora vamos a dejar de lado los muñequitos para empezar a enseñar. Siempre teniendo en cuenta tú la enseñanza simbólica, alegórica que te he presentado. Dice lo siguiente: así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Quiere decir que tenemos que tener un oído susceptible a la voz de Dios. Porque la fe viene por oír. Tienes que darme cámara, hijo. La fe tiene que venir por el oír. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no podemos escuchar la voz de Dios, va a ser muy difícil que nosotros podamos escuchar lo que la mente de Cristo tiene para nosotros. Por eso la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros vamos ahí al capítulo de Juan, los primeros versículos, vemos cómo el verbo era con Dios, y Dios era el verbo, y por el verbo fue hecho todo, y ese verbo se hizo carne, y caminó entre nosotros, que fue Jesús el Cristo. La carne subió al cielo, pero el verbo quedó en nosotros. La importancia de hoy es que ese verbo se haga carne en nosotros. Cuando el verbo de Dios se encarna en nosotros, es porque nosotros estamos escuchando lo que Dios dice, o bien a ti, o usando un predicador para decírtelo, o usando la palabra para poder decírtelo. De cualquiera de las tres maneras, tú no vas a desarrollar la fe,
ni alcanzar la mente de Cristo si tú no estás escuchando la voz de la mente de Cristo, que es el verbo que Dios está deseando que se encarne en tu vida y en la mía. Cuando el verbo se encarna en tu vida, es cuando tú comienzas a moverte y a caminar en fe. No hay otra manera. Si el verbo de Dios no hace parte de tu vida, tu fe va a ser como la bolsa de valores de los Estados Unidos. Hoy, arriba, para abajo, un poquito arriba, bien para abajo. ¿Por qué? Porque tu fe no está basada en Dios. Tu fe va a estar basada posiblemente en lo que tú conoces de la Escritura, pero lo que tú oyes lo puedes olvidar muy fácil. Lo que tú ves de lo que tú oyes lo puedes recordar por mucho tiempo. Pero lo que tú haces de lo que ves, que escuchaste, eso es vida. ¿Te gustó esa, verdad? Bueno, es fácil. Lo que tú puedas ver de lo que oyes y lo hagas, eso se va a convertir en una fe creciente. ¿Por qué? Porque no se va a quedar solamente de oídas. El que tenga oídos para oír, oiga. Y ahí utilizan los apóstoles las expresiones correctas de el oído como órgano para oír, pero el oído de intelecto para escuchar y desarrollar lo que oímos. Por eso la fe no es creciente, porque oímos mucho, pero escuchamos muy poco. Y no escuchamos lo más grave, la voz de Dios. A través de los predicadores o predicadoras, a través de la palabra de Dios, o cuando Dios nos habla a nosotros mismos. Por eso es que la fe es por oír, y por oír por la palabra de Cristo. Estamos ya metiéndonos en la fase fuerte de lo que es la fe. Dice en Romanos capítulo 1, el apóstol empieza la carta de los Romanos, y aquí en el capítulo número 16 comienza a hablar de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del evangelio. O sea, yo no estoy hablándoles a ustedes de unas buenas noticias que van a cambiar tu vida. Bueno, sí, son muy buenas, tienen un tremendo mensaje, te vas a sentir súper bien cuando tú las escuches. Pero ¿qué pasa si yo te doy toda esa información y no pasa nada en tu vida? Me avergonzaría de tener que darte un evangelio y que no produzca cambios en tu vida. Que tú sigas leyendo las cosas gloriosas y poderosas que Dios hizo desde Génesis hasta Apocalipsis y que tú nunca veas eso. Eso sería hablar de una fe que no se puede sustentar con el poder y la gloria de Dios. Pero de la fe que el apóstol Pablo está hablando es una fe que se puede mostrar, que se puede enseñar, y que los que aprendan esa fe conforme Él lo enseña para que alcancen la mente de Cristo, puedan, como Él, enseñar el poder y la gloria de Dios, no que te la cuente. La iglesia tiene que cansarse de que le estén contando los avivamientos del año tal, del siglo tal, en la iglesia tal, con el ministro tal. No, Señor, tú eres la gloria de Dios, la plenitud de Dios. ¿De quién depende de que Dios nos se muestre, que Dios nos se enseñe con poder y autoridad en tu vida? Empezando por tu vida, por tu casa, por tu familia, por tus hijos, por tus parientes. ¿Por qué no podemos afectar a nuestros vecinos, la comunidad, la ciudad, la nación? Porque tenemos una fe en conocimiento, una fe
de oídas. Como decía Job, de oídas te conocía, pero ahora te conozco. Ese pero ahora te conozco tuvo que haber sufrido una transformación de lo que él conocía de Dios a conocer personalmente a Dios. Y tú dices, ¿y cómo yo voy a conocer personalmente al Señor? Esa pregunta es la del $1.000.000. ¡Qué precioso eres tú! Vi que me la estabas lanzando allí. La única manera es aprendiendo a oír la voz de Dios en sus manifestaciones al hombre. Si tu primer sentido, el más importante de todos, el oír, no está en acción, no podrás ver, menos tocar, olfatear el mundo espiritual para poder discernir lo bueno de lo malo, menos que lo podrás hacer, y gustar de la gloria de Dios, menos todavía, porque se necesita una fe operante, una fe que tú te pares en la autoridad de Dios en tu casa y comiences a cambiar. Sí, porque Dios no lo va a hacer. Si Dios quisiera cambiar, ya cambiarían las necesidades del mundo y las aflicciones y los dolores y las guerras en todos los lugares que hay. Pero Dios delegó esa autoridad a sus hijos. Por eso es que el mundo entero está esperando. Cuando dice esperando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 30 al 32, está hablando de que hay muchos miles de millones de personas que están esperando un credo en el que puedan ver, confiar y creer que hace. Entonces, como no lo encuentran, se están yendo a buscar el curandero, el horoscopero, el mago, el que le pone la almohadillita, la hebillita de la suerte, el pañito ungido, la rosita que da milagros, el agüita bendita, cantidades de cosas que vienen de las manos del hombre, no del creador de Dios, porque el mundo entero está vacío. El mundo entero está buscando una alternativa diferente para cambiar ese hombre que se ha perdido porque no tiene los principios de Dios y sus sentidos y sus emociones. Lo que lo impresionan es con todo lo malo, con las noticias del diario vivir, en donde Dios no es el Señor y el Rey del corazón de las personas. Por eso viven una pobreza y una miseria espiritual y física, y el que la tiene en lo físico tiene pobreza espiritual en su casa, porque no hay una fe que funcione. Hermano, ¿y cómo llegamos a esa fe que funcione? Gracias por preguntármelo. Ajá. ¿Tú crees que yo no lo escuché cuando tú lo dijiste? Claro que te estaba escuchando. Empieza por la norma. Aprender a escuchar. Deja de oír y comienza a escuchar. Que el oído de más adentro, el que tiene el entendimiento para llevarle la información correcta a la mente, coloque atención. Atención es una actitud de disposición, en donde el oído va a obligar a los demás sentidos, hermanos de él, a que no operen hasta que él termine de escuchar. Y aún más, los coloca a trabajar a favor de él para que comiencen a sentir todo lo que está escuchando. Cuando todos están atentos para servir al oído, tu fe va a crecer, porque tú vas a comenzar a escuchar la voz de Dios de cualquiera de las maneras que te mencioné ahora, y los demás sentidos van a corroborar que lo que tú estás escuchando tiene vida. Entonces será cuando podremos decir como el apóstol dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree.
del judío primeramente y también del griego, que quiere decir el gentil. Porque en el evangelio, en las buenas noticias, en lo que yo te estoy dando a conocer, así dice el Espíritu en la boca del apóstol Pablo, y lo dijo Jesús de siempre, y siempre lo vas a encontrar en las Escrituras. En aquellos tiempos yo derramaré de mi Espíritu. Esto es precioso. O sea, Dios va a colocar su vida, su Zoe, en aquel que lo busque, en aquel que empiece sabiendo que si quebranta su ser interior y se posta delante del Señor, pidiéndole, clamándole, suplicándole. No creas que tan pronto tú empiezas a hablar, Dios no te está escuchando. Hace rato que te está viendo y escuchando. Él sabía aún más que llegaría ese día. Y sus manos están listas para bendecirte, para que tú conozcas al Dios poderoso, glorioso, que creó el mundo. Y si lo creó, ¿no podrá recrear tu vida? ¿Volverla a crear como Él desea que tú seas? Claro que sí. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ok. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Vamos a explicar esto un poco. Una vez que tú tienes las noticias de salvación, justificarte quiere decir, en un español fácil, que una vez que tú presentas todas tus cargas y tus pecados, el Señor los compra y los paga con su sangre. Él los paga con su sangre, los paga con su vida. Y dice, mira, yo he hecho provisión para este día que tú te estabas arrepintiendo y que decidiste quebrarte por completo y entregarme tu vida, para que yo sea quien edifique de aquí para adelante con mis pensamientos tu mente. Y he escuchado tus oraciones y tus lágrimas y he visto tus aflicciones. Yo te voy a justificar no solo para la eternidad, sino que te voy a justificar aquí en la vida, enseñando al mundo por intermedio tuyo que yo soy el Dios Todopoderoso, el que hizo los milagros al principio, el que hizo los milagros en el Señor Jesucristo, los seguirá haciendo, así como lo hizo con los apóstoles, con tu vida. ¿Por qué? Porque es por fe y para fe. Ahora, leíamos en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que la fe es un don de Dios y que la fe está hecha solamente para agradar a Dios. Quiere decir que cuando Dios hizo la fe para repartirla, Él dijo, esto que voy a hacer va a ser, vamos a colocarlo como un vehículo, pero este vehículo está solamente programado para que tú, apenas lo enciendas, te lleve a donde yo estoy. Y así tú te fueras muy lejos, el vehículo, aunque tú te quieras ir para otro lado, te va a volver a traer a donde yo estoy. Porque la fe que yo he creado, dice el Señor, es para que tú me agrades a mí. Pero para que eso suceda es bien importante que tú puedas creer que yo soy el dador de esa fe y que esa fe es para agradarme solamente a mí. Si tú puedes creer y ver y actuar de esa manera, yo voy a recompensar las oraciones que tú hagas a mí. Ajá. Entonces dice que esa fe está solamente para agradarlo a Él. Tenemos como conclusión que yo tengo que aprender a oír para que mi fe crezca, para que cuando mi fe crezca y se desarrolle en la potencia de que Dios es el que lo va a hacer,
yo pueda caminar colocando una fe a trabajar a favor mío, sabiendo que mientras la fe que yo tengo vaya en dirección hacia la voluntad de Dios, Dios no solo va a escuchar mi oración y me la va a contestar, sino que Dios me va a galardonar, Dios me va a pagar el que yo haya movido ese vehículo que Él preparó para donde yo vaya, regrese a Él. Entonces te voy a soltar tremenda pregunta. Quiere decir que muchas de las veces que no hemos obtenido nada, pensando que habíamos pedido en fe, es porque no nos montamos en el vehículo de la fe que está creado y programado por Dios para que hacia donde nosotros nos movamos, ese vehículo se mueva, pero que aunque lo queramos forzar para otro lado, ese vehículo nos va a traer de vuelta al Señor. Porque si la fe es de Él y la fe opera para agradar a Dios, quiere decir que si yo actúo en fe, la fe me tiene que llevar a cualquier lugar, pero me tiene que regresar a Dios. Ajá. Eso quiere decir de que si mi fe está en acción en la mano de Dios, todo lo que yo vaya a hacer está en la voluntad de mi Padre, que está viendo lo que yo necesito, el movimiento que tengo que hacer en mi día, y Él es el que está calificando mi accionar para que cuando yo me monte en el vehículo de la fe que Él creó para que yo me transporte en Él, por cuanto me monté en la fe, yo voy a agradar a Dios. Y por cuanto voy a agradar a Dios, el resultado va a ser que yo me muevo, regreso a Dios, y cuando regreso a Dios, Él me está esperando con el premio. Por eso es que el apóstol dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se muestra, se deja ver por fe. Y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Quiere decir que nos llama justos si nosotros nos montamos todos los días en el vehículo de la fe, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, acordándonos que la comunicación con Dios depende de nuestra oración continua, sabiendo que la oración continua no es que te estés las 24 horas postrados orando, ni clamando las 24 horas, sino que en los momentos en que tu mente no esté ocupada, no le vas a dar chance, ni tiempo, ni oportunidad a que haga nada diferente que coquetear a Jesucristo. Y estando con esa fe en la boca, te quiero decir una mala noticia. Se nos terminó el tiempo. Pero no sé cuánto me vaya a tener el Señor hablando sobre la fe, pero una cosa sí sé, hasta que no sepamos el mover de la fe, cómo nosotros montarnos en ese vehículo, cómo transformar nuestros sentidos en las manos de Dios, en guerreros espirituales a favor de nosotros, para que cuando nos estemos montando en el vehículo de la fe, ningún enemigo, ni acechanza, ni duda, ni miedo, ni terror, venga a confundirnos como lo ha hecho por tiempo largo, extenso, y nos montemos en el vehículo que no es el de la fe, sino en el del fracaso. Así que se nos acabó el tiempo, pero en el próximo clip voy a estar contigo. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, espero que Él sea tu Señor, y si no, que digas conmigo: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, quiero que tú gobiernes mi casa, mi corazón, que mi camino sea alumbrado por tu palabra, por tu espíritu, y yo estaré siempre dispuesto para ti. Si hiciste esta oración, Jesús está en acción ahora, el Espíritu Santo te cobija y te va a guiar a puerto seguro, en el nombre de Jesús. Amén y amén.